Buenos días, hermanos. Ya conocemos algo más acerca de la muerte de Jesucristo, o al menos lo hemos repasado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la muerte misma de Cristo? Quiero que veamos concretamente algunos puntos acerca de los beneficios de la muerte de Jesucristo y los beneficios de conocer justamente acerca de la muerte de Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo primero dice que hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por la fe en su muerte. Entonces, su muerte tiene directamente que ver ¿con qué? Con el hecho de que hayamos sido redimidos. Entonces, el primer beneficio de la muerte de Jesucristo obviamente es nuestra redención. ¿Ok? Veamos otros versículos que nos hablan de lo mismo. Dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice que hemos sido comprados por precio. ¿Cuál ha sido ese precio? La sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados por la muerte de Jesucristo. ¿Mm? El beneficio de la muerte de Cristo. Hemos sido comprados por su sangre. Vamos, Mateo capítulo 20, verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Jesucristo vino para dar su vida, su muerte, para rescatar a muchos, ¿no? De nuevo la palabra rescate, la redención, rescate, fuimos comprados por precio. Primera de Pedro 1, verso 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De nuevo fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, o sea, con la muerte de Cristo. Entonces, el primer beneficio de la muerte de Cristo para nosotros los creyentes, los que creemos en Él, es que es nuestra redención, es nuestro rescate. Él pagó precio por nosotros. ¿Ok? Entonces, si no fuera por la muerte de Cristo, definitivamente no estaríamos aquí hablando de nuestra redención, de nuestra salvación, de nuestro rescate. Ok, vamos a Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto, la Biblia dice que nosotros éramos pecadores, no merecíamos lo que Dios hizo. Ni siquiera habíamos volteado nuestros ojos a Dios, pero aun siendo pecadores, Dios mostró su amor cuando murió en la cruz por nosotros. Entonces Él muestra su amor en la cruz. El otro beneficio de la cruz es que Él está mostrando su amor ahí en la cruz. Y esto obviamente es algo que satisface nuestra vida misma, porque aun si puedas tú sentirte o no sentirte amado por las personas, hay uno que sí ha mostrado su amor por ti, que es Jesucristo en la cruz. Puedes sentirlo, puedes no sentirlo. Lo cierto es que concretamente, claramente dice el pasaje, que Dios mostró su amor con el hecho de que Cristo murió por nosotros. Entonces su muerte muestra el amor que tiene Dios hacia nosotros los
pecadores. ¿Ok? Entonces Dios mostró su amor en la cruz. ¿Quieres saber que alguien te ama? Mira la cruz. Ahí estarás mirando el amor de Dios hacia nosotros. Volvemos al pasaje de Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación a Jesucristo por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, ¿no? Dice, ¿para qué Él puso a Jesús como propiciación? Dice, para manifestar su justicia. Y en el verso 26 dice, con la mira de que en este tiempo su justicia sea manifiesta, siendo que Él sea el justo y también el que justifica por la fe en Jesús. De nuevo, por la fe en Jesús. Entonces, en la cruz, o la cruz también mostraba que la justicia de Dios, mostraba su amor, decíamos, pero también mostraba su justicia, lo justo que es Dios, porque el pecado tenía que pagarse, porque tenía que pagarse el pecado del hombre, y entonces se muestra la justicia de Dios, la manera como es que Cristo sufrió en la cruz, como dice en el libro de Isaías. Fueron ¿por qué? Por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por esta enfermedad de pecado que hay en nuestras vidas. Por eso, por sus llagas fuimos curados. Entonces, muestra la justicia de Dios. Entonces, la cruz es una manifestación y es un encuentro de la justicia y el amor de Dios, ¿no? Es increíble esa asociación y esa unión. Pero es cierto, la cruz, la muerte de Jesucristo está mostrando que su justicia y también su amor. Pero no solo eso, dice en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué participó de lo mismo? De la muerte. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Destruyó entonces, dice quién, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruyó a Satanás y la muerte, ¿no? Venció a Satanás, venció a la muerte, y obviamente si venció a Satanás, venció a todos sus secuaces. Entonces venció para nosotros el Señor Jesús a través de su muerte a Satanás y a la muerte. Entonces eso nos habla hoy inclusive que ya no hay una pelea, ya no hay una pelea, ya no hay una disputa. Satanás ya fue vencido. ¿Y cómo? A través de la muerte de Cristo en la cruz. Ya fue vencido. ¿Temor a la muerte? Tampoco, porque la muerte también ya fue vencida por Cristo en la cruz. Estos son algunos beneficios acerca de la muerte de Jesús. Pero en base a todo lo que hemos aprendido esta semana y a lo que hemos visto hoy también, la pregunta sería ¿de qué nos rescató Cristo? Porque dice que uno de los beneficios es nuestra redención, nuestra salvación. ¿De qué nos rescató Cristo? ¿De nosotros mismos? ¿De nuestros pecados? ¿Del diablo? Todo eso es correcto. Pero detrás de todo eso, no olvidemos que Él nos rescató de la ira de Dios. Para rescatarnos de la ira de Dios, Él tenía que obviamente rescatarnos de nosotros mismos. Como consecuencia de ello, nos rescata de nosotros mismos, nos rescata del pecado y obviamente del hecho de que hayamos estado viviendo en nuestros pecados en el reino de las tinieblas. Pero Él nos rescata de la ira de Dios, porque si Él no muere en esa cruz y no resucita,
Entonces, ¿qué iba a pasar con nosotros? ¿O qué pasaría con nosotros? Nosotros seguiríamos nuestro camino hacia el infierno. Jesucristo vino en rescate de nosotros, pagó el precio por nosotros para poder tener una nueva vida a través de Jesucristo y una nueva relación con el Padre a través de Jesucristo. Entonces, ¿de qué nos rescató el Señor? De la ira de Dios. Hoy podemos seguir viviendo en fe, aunque estamos en esta carne, pero no estamos esperando ya la ira de Dios. Por eso es que ya no hay temor, ya no esperamos la ira de Dios. Si no estamos esperando que la redención completa en Jesucristo. La ira de Dios, ¿quiénes la esperan? Aquellos que no están en Jesucristo, aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que no viven haciéndole a Él como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿de qué nos rescató el Señor? De su ira. Acuérdense que la muerte de Jesucristo, Él, ¿por qué vino? Él tomó nuestro lugar en la cruz, tomó nuestro pecado y por nuestro pecado toda la ira de Dios fue desatada sobre él en la cruz hasta que no hubo más ira que castigar. Todo fue consumado en la cruz y luego Cristo murió. Entonces, Él nos rescata de la ira misma de Dios. Y como consecuencia de ello, obviamente, nos rescata del diablo, nos rescata de nosotros mismos, nos rescata del pecado. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Cristo pagó el rescate por nosotros a Satanás para asegurar nuestra libertad? Ustedes seguramente habrán visto algunos dibujos, algunos mensajes de que Cristo es entregado a Satanás para pagar el precio, ¿no? Esas imágenes que parecen muy bonitas, que por amor a nosotros Cristo es entregado a Satanás. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Esto es falso. Porque ¿a quién pagó el rescate del Señor? ¿A quién pagó el precio? Al Padre. A nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tenía que satisfacerse su justicia. Tenía que aplacarse su ira con un sacrificio que derrame sangre. Y este fue el Cordero que quita el pecado, Jesucristo. Entonces, ¿a quién fue pagado el rescate? Al Padre, a nuestro Padre. Satanás no tiene ese poder. Si bien es cierto, aquellos que no tienen a Jesucristo están en el reino de las tinieblas, pero Jesucristo no paga el rescate a él, sino Jesucristo paga el rescate al Padre, y una vez que paga el rescate al Padre, entonces el Padre nos lleva del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? Y eso es la salvación. Pero aquí no vienen las opiniones de Satanás. Aquí no hay una negociación, ¿no? Como se ven algunos dibujos de Satanás. Ok, dale libertad a este. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Y Satanás pide la vida de Jesús. No, eso es mentira, eso es falso, eso no es bíblico, no tiene ningún asidero bíblico. Quien pide el rescate es el Padre. Porque si no, su ira viene sobre nosotros. Y entonces Jesucristo paga el precio y por ello nosotros podemos ser salvos, ¿no? Qué hermoso es cuando podemos conocer y saber acerca de la muerte de Cristo. Alguien podrá venir y podrá decir, oh sí, Jesucristo murió para darnos un ejemplo. Diremos sí, pero si piensas que solo murió para darnos un ejemplo, estás totalmente equivocado. Y definitivamente no eres salvo, porque si no crees que Cristo tomó tu lugar en la cruz y murió por ti, entonces no tienes salvación. Y alguien podrá decir que Jesucristo vino para vencer a los poderes demoníacos. Amén. Sí, pero si crees que solo vino por eso, entonces
no has entendido la muerte de Jesucristo y probablemente no eres salvo. Jesucristo vino para mostrar la seriedad del pecado y por eso es que murió en la cruz por el pecado. Sí, parcialmente, pero si crees que solo vino por eso, entonces no entiendes de la muerte de Jesucristo y no puedes ser salvo. Muchas cosas se pueden decir, se pueden argumentar en torno a la muerte de Jesucristo. Pero si tú no crees en la muerte sustitutoria, en la muerte vicaria de Cristo, que Él tomó tu lugar en la cruz y que Él pagó el precio por tu pecado y pagó ese precio al Padre para que pueda ser justificado y pueda ser libre en Jesucristo. En otras palabras, si no crees en la muerte de Jesucristo, no puedes ser salvo. Por eso es que la muerte de Jesucristo es una de las doctrinas fundamentales de nuestras vidas como creyentes. Y por eso en el primer siglo y en los apóstoles vemos que ellos predicaron acerca de la muerte de Jesucristo porque era algo fundamental. Lamentablemente hoy muchos creyentes no conocen o no entienden la muerte de Jesucristo. Pero necesitamos conocer, entenderla, predicarla, enseñar la muerte de Jesucristo, porque ahí está la base de nuestra salvación. La obra de Jesucristo en la cruz. Ahora que ya lo sabemos, ¿a qué nos lleva? A adorar a nuestro Dios. Nos lleva a nosotros ¿a qué? A darle las gracias por lo que hizo en la cruz por nosotros. Y a no olvidarnos de ello día a día, porque la cruz es el centro de nuestras vidas como creyentes. Si nos olvidamos de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, entonces, ¿qué es nuestras vidas como creyentes? Podemos estar en otras cosas, pero tenemos que volver siempre al centro, a la cruz, a la obra que hizo Cristo ahí en la cruz. Entonces, ahora que lo hemos recordado y que lo sabemos, vamos a adorarle a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y podemos sentirnos contentos el día de hoy, que hemos recordado de lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Y poder vivir una vida con gozo el día de hoy. No importa la situación que podamos estar viviendo. Jesucristo nos mostró su amor ahí en la cruz, al morir por nosotros. Hasta la próxima.